compartirles en esta mañana una predicación titulada ¿Por qué la insistencia de Dios? Creo que como aquí son más organizados, ¿verdad? Y tecnólogos, lo tenemos allá atrás, ¿verdad? Del título, ¿por qué la insistencia de Dios? Ciertamente es una pregunta que tiene que ser respondida, es una pregunta que tenemos que cuestionarnos en esta hora, que ¿por qué Dios insiste? ¿En qué Dios insiste? ¿Cuál es el propósito que Él busca en esta mañana para que tú y yo tomemos, ¿verdad?, en qué Él insiste, aprendamos en qué insiste y tú y yo poner en práctica esto. Así que, hermanos queridos, miren, en este año en nuestra iglesia, los versos del mes que tomamos, lo tomamos por temas. O sea, nosotros nos organizamos allá y tomamos un tema para todo el año y todos los versículos tienen que ver con ese tema. Y el tema que utilizamos desde enero pasado con relación a los versos del mes de allá es la fidelidad, ejemplo y demanda divina. La fidelidad, ejemplo y demanda divina. Y bajo ese tema, entonces todos los versículos, sucedía, ¿verdad?, que en estos versículos observábamos el ejemplo de la fidelidad de Dios y al mismo tiempo la demanda que Él nos hace de que como Él es, nosotros también seamos fieles. Usted ve, y entonces recuerdo algunos textos, un ejemplo, el texto que terminamos ahora en octubre pasado, más bien el de noviembre que tenemos ahora, es Deuteronomio 7:9, que dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Verdad? Conoce que Jehová tu Dios es Dios, dice Dios fiel. Dios fiel. Y el versículo de enero, recuerdo, el versículo de enero con este mismo tema está en 2 Tesalonicenses 3:3, que dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Repito, el propósito es ver, todos los textos tienen que estar bajo ese tema, ejemplo y demanda divina. Y es interesante, hermanos, que podamos recordar, o más bien, es interesante que usted pueda entender que el propósito que buscamos en la distribución de los versos es que dos aspectos teníamos que ver en la distribución de temas, en la distribución de los versículos para este tema. Como usted puede ver, como les dije, es ejemplo y demanda divina. En el versículo de enero vimos el ejemplo que Dios nos da al ser fiel. En el versículo de febrero, la demanda que nos pone para que tú y yo seamos fieles, y así lo estamos alternando. Un mes el ejemplo de Dios y otro mes la demanda de Dios hacia ti y hacia mí. Entonces, a raíz de esto, el Espíritu Santo, al conocer, ¿verdad?, que iba a predicar aquí, puso en mi corazón compartir con todos algunos de estos versículos, todo lo que concierne a estos versículos y todo lo que, cada implicación que uno de estos versículos tiene en este interesante tema, que para mí es muy interesante, para que en en el año, en nuestra iglesia, estemos recordando en todos los versículos que el tema es la fidelidad. De un lado el ejemplo que Dios nos da y por otro la demanda que Él a ti y a mí nos exige. El punto en que estaremos enfocando en esta predicación es que podamos destacar la importancia que posee la fidelidad. Ay, amados, ser fiel es importante en todos los aspectos de la vida. En todos. Y en esta mañana tenemos que destacar la importancia que posee la fidelidad y al mismo tiempo la insistencia del Señor en demandar al creyente que seamos fieles. La práctica de la fidelidad es de gran bendición en todos los aspectos de la vida. Note, en el aspecto laboral, los jefes les gusta que sean trabajadores fieles, con su horario, con su trabajo, con lo que Él le ordena, con sus demandas y todas esas cosas. Pero también podemos verlo en el aspecto conyugal.
Cuán importante para mí, cuánto frescor hay en mi vida al saber que mi esposa me es fiel. Ahora, de la misma manera, hay mucho frescor en su vida al saber que yo le soy fiel. La fidelidad en el aspecto conyugal es básica, en el aspecto laboral es necesaria. Podemos también verlo en el aspecto familiar, en el aspecto social, y básicamente lo que quiero mostrar en esta mañana es que tú y yo seamos fieles en el aspecto espiritual. Dios demanda de ti y de mí todos los aspectos de fidelidad, pero vamos a hacer énfasis en esta mañana que tú y yo seamos fieles en el aspecto espiritual. Mira, hermanos, la fidelidad supone constancia y responsabilidad. Es importante la fidelidad. Si tú eres fiel en algún aspecto, ojalá que seamos en todos los aspectos, la fidelidad supone constancia y responsabilidad. Es imposible que tú y yo digamos somos fieles o soy fiel si en mí no está la constancia y la responsabilidad. Es importante, es necesario, es básico esto. Mire, y una de las cosas para seguir introduciendo, hermanos, una de las cosas que el Señor hace en la Biblia es también mostrarnos ejemplos ejemplos a imitar. Hombres y mujeres que encontramos en la Biblia que son ejemplos a imitar, que son destacados como fieles, que pudieron sufrir por ser fieles, que pudieron hacer las cosas por ser fieles. Y tenemos ejemplos, hermanos. Tenemos ejemplos, un ejemplo, estoy mirando esto a manera de introducción, en el libro de Hechos 16:15, cuando una mujer llamada Lidia de Tiatira, vendedora de púrpura, ella se convierte al Señor. Dios dice que Dios abre su entendimiento, su corazón para entender lo que Pablo estaba diciendo, y esta mujer entrega su vida a Cristo. En el versículo 15 del capítulo 16 de los Hechos, ella dice la Biblia, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, dice la palabra del Señor. Esta mujer dijo: si ustedes juzgan que yo soy fiel al Señor, entren a mi casa y posen en ella, estén en ella. Hermanos, el ejemplo de fidelidad es digno de imitar. Y los ejemplos que vamos a ver fueron hombres y mujeres de Dios. A vuelo de pájaro los veremos, que se destaca de ellos la fidelidad. Hay un ejemplo más que da la Biblia en cuanto a Timoteo. Primera a los Corintios 4:17, el apóstol Pablo dice de Timoteo lo siguiente. 4:17, primero a los Corintios dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Lo que estamos mirando ahora son ejemplos nada más. No nos interesa el contexto y tampoco lo veremos. Nada más cómo es destacado de Lidia y de Timoteo, que son siervos fieles. Un siervo fiel es uno llamado Tíquico. Efesios 6:21 dice de Tíquico. Mire, y otro nombre lindo para los que van a tener hijos, póngale Tíquico. ¿Usted se acuerda de Bodia y Sintique que estuvimos predicando la última vez aquí? Son nombres preciosos. No mire el sonido, sino el ejemplo de ellos. Mira Tíquico. Efesios 6:21 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Pero un ejemplo más, como dije, estoy a vuelo de pájaro, esto en el libro en Colosenses 4:7 del mismo Tíquico, ya está el nombre, le cambié. Tíquico dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, y dice: amado hermano y fiel ministro en el Señor. Otro texto más con relación a otro siervo del Señor llamado Epafras. Epafras en Colosenses 1:7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y sigo dos ejemplos más. Onésimo, Colosenses 4:9, para los que toman nota.
Dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Y por último, otro ejemplo de fidelidad, vemos Silvano. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Eso me acuerda a mi pastor en Consuelo. Mi pastor Silvano, un hombre fiel en el Señor. Y son ejemplos a seguir. Dice la Biblia, Primera de Pedro 5:12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ejemplos a imitar. Y cómo se destaca de estos hombres y mujeres que eran fieles al Señor. Todos estos es como que si nos lo pusieran al frente y nos dijeran, imítenlos. Es como que si nos pusieran al frente de ellos y nos ponen, ¿verdad?, para que aprendamos de ellos y los imitemos. Hombres fieles, ¿cuánto daría yo? Y lo digo con sinceridad, no por llenar un espacio y no por un cliché. ¿Cuánto me gustaría que pudieran testificar de mí como hombre fiel? No tiene que ser delante de mí, no importa, no tiene que ver nada de esto, sino cuando yo muera, qué sé yo cuándo, aunque para eso faltan 50 años más, ¿verdad? Nadie sabe. Que se pueda decir de mí como testimonio un hombre fiel. Que se pueda decir de ti una mujer fiel, con todos los defectos y las circunstancias que nos rodean, con nuestras luchas, porque la Biblia dice que el pecado batalla con nuestras almas, pero que se pueda decir al final un hombre fiel, una mujer fiel. Ahora bien, a raíz de esto surge, hermanos queridos, una pregunta que ustedes la tienen arriba, pero aquí yo la tengo más completa. Esta pregunta nos da pie para continuar con esta predicación y alcanzar el propósito que buscamos con ella. La pregunta es, ¿por qué insiste el Señor en demandar al creyente que sea fiel? ¿Por qué? Es interesante saber, es interesante que respondamos por qué Dios demanda. No es si tú quieres o si tú puedes o si qué sé yo, no, Dios demanda de mí y de ti fidelidad. Y la pregunta interesante es esta, ¿por qué demanda, por qué insiste el Señor en demandar del creyente que sea fiel? Pero antes de responder esta pregunta en 4 principios, quiero detenerme en algo, hermanos. Yo quiero que hagamos un marcado énfasis en esta mañana en el hecho de que la fidelidad nace, crece y se multiplica. Repito, la fidelidad nace, crece y se multiplica en un corazón dispuesto. Es importante y es básico para esto, que tú y yo podamos entender que la fidelidad nace, crece y se multiplica en un corazón dispuesto. Yo quiero que note conmigo, amados hermanos, el verso del mes en nuestra iglesia, el pasado, fue Hechos 11:23. Vaya a Hechos 11:23, por favor. Hechos capítulo 11, versículo 23. Es importante recordar para los que conocen el contexto y conocen el capítulo, pero es importante recordar que esto fue dicho en el contexto en que los gentiles empezaron a convertirse a Cristo allá en Antioquía. La iglesia en Jerusalén se da cuenta, porque acuérdense que inicialmente ellos entendían que el evangelio era para los judíos, y cuando empiezan de Hechos capítulo 10 a convertirse los gentiles, un gentil era otra nación que no fuera judía, eran gentiles, y para el pueblo de Israel un gentil, ni se juntaban con ellos. Cuando la iglesia en Jerusalén se da cuenta que los gentiles empezaron a convertirse a Cristo, envían a Bernabé
para que viera lo que estaba pasando allá en Antioquía. Y cuando Bernabé vaya y encuentra que ciertamente esta gente empezaron a convertirse a Cristo, ¿qué les dice él? Mire Hechos 11:23. La Biblia dice, o sea, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos ¿a qué? A que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Les exhorta. Bernabé, que era mucho más experimentado que ellos y fiel al Señor, él con esto le está diciendo, vendrán pruebas, vendrán tribulaciones, vendrán circunstancias, vendrán esto, vendrá lo otro, vendrán diferentes cosas, pero ustedes tienen que disponer con un propósito de corazón, ser fiel al Señor. Hay muchas cosas en la vida que van a atentar con mi fidelidad a Dios. Hay muchas cosas que tratarán de entorpecer, de ponerme, ¿verdad?, un traspiés para que mi fidelidad a Dios se vea comprometida o yo sea de alguna forma extraviado de mi sentir. Por eso Él les exhorta a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos queridos, la exhortación de Bernabé a estos hermanos nos deja perfectamente claro a ti y a mí que para ser fieles al Señor debe haber una disposición real en nuestros corazones para lograrlo. Una disposición real, no momentánea, porque si tú y yo vamos a ser fieles según las circunstancias, o si tú y yo vamos a ser fieles como me esté yendo, entonces ahí no hay una disposición de corazón. No hay una disposición real con un corazón que quiera dedicarse y que quiera realmente ser fiel al Señor a pesar de todo lo que pueda venirme. Amados, por eso dije en este énfasis que quiero hacer antes de ver 4 principios, por qué Dios demanda a cada creyente que seamos fieles. Mis hermanos, quise ver esto y les recuerdo que la fidelidad nace, crece y se multiplica en un corazón dispuesto. Hermanos, si me tienen que empujar para hacer las cosas, no estoy evidenciando fidelidad. Si yo tengo que ser empujado para yo hacer las cosas, congregarme, evangelizar, esto, lo otro, todas las cosas que tenemos que hacer para Dios, para cualquier sociedad en la iglesia, me refiero a sociedad de damas, caballeros, esto. Si yo tengo que hacer las cosas a empujones, no estoy mostrando ni evidenciando fidelidad. Yo creo que es un momento para que tú y yo, y voy a decir como siempre digo en la iglesia, allá en el Picapiedra, cuando estoy hablando desde aquí arriba, número 1 es porque Dios ya me dio mis cocotazos, ya Dios me reprendió, ya Dios me enseñó, ya Dios me animó, ya Dios me fortaleció. Y para que sepan, todas las sillas vacías, ahí yo estoy sentado, para que vean que no estoy hablándole a ustedes, sino Dios nos está hablando a nosotros. Si en tu corazón, si en mi corazón hay alguna circunstancia en que estás mirando o has visto que algunas cosas las estás haciendo porque te empujan, hay que jumpearte, hay problemas. Eso me acuerda, en días pasados, el lunes pasado fuimos a Consuelo. Yo digo que es la mejor tierra del mundo, es mi pueblo natal, municipio de San Pedro de Macorís. Y fuimos, había un congreso de jóvenes allá y fuimos 10 jóvenes. Entre ellos estábamos Américo y yo, porque 8 jóvenes de la iglesia allá, y él me sirvió mi vehículo, no cabían los 10 no cabíamos, y él nos sirvió con la camioneta del hermano Jaime. Y entonces cuando llegamos allá, para regresar, la camioneta del hermano Jaime no quería arrancar porque la batería está mala. Mi vehículo es 8,000 años más viejo que el de él. Y entonces, cuando yo lo estoy jumpeando, yo me quedo mirando y digo, bueno, si la gente va a decir, ese está jumpeando a este. Porque el más viejito fue un chiste, tal vez mal chiste que estoy haciendo, pero es para como utilizar el término jumpear
automáticamente lo jumpeamos, el vehículo incendió automáticamente, pero no es la manera correcta de transitar. Hay que conseguirle una batería. Hay que conseguirle a ese vehículo una batería para que él pueda por sí solo arrancar. Tomo esto como un ejemplo de que a ti y a mí no hay que vivir jumpeándonos. Si nos jumpean, entonces no estamos dando ejemplos de fidelidad. Bien, hermanos, vamos a proceder ahora a contestar la pregunta que hace un momento dejamos atrás. ¿Por qué insiste el Señor en demandar al creyente ser fiel? Y el tema, el título, ¿verdad? ¿Por qué la insistencia de Dios, que es lo mismo más reducido? ¿Por qué? Como dije, 4 principios encontramos para responder esta interesante pregunta. Primero, ¿por qué insiste el Señor en demandar al creyente ser fiel? Número 1, porque se requieren hombres fieles a los cuales se les pasará la antorcha. Porque se requiere hombres fieles a los cuales se le pasará la antorcha. Y el que no entiende de antorcha, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que es pasar la antorcha al otro? Es que yo llegué hasta un punto y ese va a continuar. Usted ve las carreras mixtas, la carrera mixta, pero también se llama mi esposa me dijo, se me olvidó ya, de relevo, caramba, qué bueno. Y también fue una mujer que me lo acordó. Esas carreras de relevos en campo y pista. 400 metros tiene la pista, 4 hombres divididos, 4 mujeres pueden ser o mixtos, divididos en 100 metros cada uno, y uno corre 100 metros y le pasa la antorcha al otro y otro corre a ver quién gana. Carrera de relevo, esto es igual. La vida cristiana es igual, los ministerios son iguales. Pero hay de una iglesia que cuando haya que pasar la antorcha a alguien, el que está así, casi cayéndose, que no puede continuar, no encuentra a quien pasársela. ¿Por qué? Porque la fidelidad no está ahí. Y la antorcha ha de ser pasada a hombres fieles, a mujeres fieles. La Biblia dice en el libro de 2 Timoteo 2:2, mire conmigo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Recuerde por qué insiste el Señor en que seamos fieles, porque se requieren hombres fieles a los cuales se les pasará la antorcha. Dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres ¿qué? ¿Qué? Yo no oigo. Fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren, hermanos, los hombres que son idóneos para enseñar, Dios les ha capacitado para esto. Una característica básica que el Señor demanda aquí es la fidelidad. Hombres, usted va a decir, no, Dios no me ha dado el don de la enseñanza. Aquí no estamos hablando nada más del don de la enseñanza, aunque el versículo está hablando de la enseñanza. Aquí estamos hablando de hombres fieles. Hay, permítanme utilizar un término dominicano, hay 8,000 cosas que hacer en la obra del Señor que no es enseñar y que se requiere fidelidad. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren, en la iglesia nuestra, en la iglesia de Cristo, se cumple lo mismo que pasaba. ¿Usted recuerda ese ministerio sacerdotal que lo muestra el libro de los Hebreos y todo el Antiguo Testamento? Ese ministerio sacerdotal, ¿sabe qué pasaba? Que los sacerdotes se morían y tenían que poner otro y otro y otro. Por eso, ya entrando un poquito, ¿verdad?, de lo que es el libro de los Hebreos, Cristo tuvo que venir según el orden de Melquisedec, no según el orden levítico, porque estos eran imperfectos y morían. Entonces, lo propio pasa en la iglesia, hermanos queridos. Hebreos 7:20, 23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Y usted y yo sabemos que en todos los aspectos de la vida sucede lo propio. En el aspecto familiar nos vamos los padres, después los hijos,
son padres, se van ellos, y así en el aspecto familiar, en el aspecto gubernamental, en el aspecto deportivo, en el aspecto militar, eclesial, en todos los aspectos de la vida se cumple al pie de la letra tal como el Señor así lo ha establecido. ¿Usted recuerda, amados hermanos, el caso de Josué? Josué fue el sucesor ¿de quién? De Moisés. En Éxodo, mire Éxodo 33:11, por favor, mírelo, por favor. Es importante, hombres y mujeres fieles, porque a ellos se les pasará la antorcha mañana. Mire Éxodo 33:11. La Biblia señala, amados, de la siguiente manera. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo. Y el 33 está después del 32 y antes del 34. Y en el capítulo 34, el verso 11 está después del 10 y antes del 12. Éxodo. Si dije Hechos, perdón, pero es Éxodo. Bueno, cúlpenme entonces. Después de disculpado o culpado, vaya a Éxodo 33:11. La Biblia dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué estamos mirando aquí? Un hombre fiel, un hombre ahí. Un hombre que realmente, cuando Dios le dice a Moisés, tu siervo Josué entrará al pueblo a las tierras prometidas. Yo estoy seguro que Moisés no dudó. Yo estoy seguro que Moisés realmente no quería morir, pero tuvo confianza porque constantemente veía que Josué no se apartaba del tabernáculo, no se apartaba de las cosas del Señor, no se apartaba de él como su siervo. Josué fue el que entró finalmente al pueblo, a la tierra prometida, porque era fiel. De igual manera, la iglesia necesita creyentes fieles para que por ellos los ministerios continúen. ¿Usted cree que yo voy a ser para siempre? No, yo me voy a morir. El pastor Ramón se va a morir un día. Se va a ir o la razón que Dios tenga para ponernos aquí, ponernos allá, hacer esto, hacer aquello, soberano es. Amados hermanos, Dios demanda que seamos creyentes fieles. ¿Por qué insiste en la fidelidad? Porque hace falta hombres y mujeres fieles a los cuales se le pasará la antorcha. Segundo, ¿por qué insiste el Señor en demandar al creyente ser fiel? Porque para expandir la verdad se requiere fidelidad. Porque para expandir la verdad se requiere fidelidad. Amados, mire conmigo Hebreos capítulo 3, versículo 5. Ese versículo está dicho en el contexto del libro de los Hebreos, que está mostrando la superioridad de Cristo, y en este caso sobre Moisés. Ya la mostró sobre los ángeles, sobre el sacerdocio levítico y todo esto, y en este caso está mostrando la superioridad de Cristo sobre Moisés. ¿Qué dice de Moisés? ¿Qué dice de Moisés en el capítulo 3, versículo 5 del libro de los Hebreos? Dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Note que el contexto no es el que me interesa, sino el texto per se en sí. ¿Qué dice la Biblia de Moisés? Que fue fiel a toda la casa de Dios. En este caso, la casa de Dios era el pueblo de Israel, donde él estaba como caudillo, como líder. Él estaba, hermanos, como la persona que Dios puso sobre ellos, un sobreveedor sobre el pueblo de Israel. Y la Biblia destaca que Moisés fue fiel en la casa de Dios. ¿Para qué? ¿Qué sigue diciendo el versículo? Fue como siervo, porque él fue un siervo,
para testimonio de lo que se iba a decir. Note cómo está, verdad, uniendo la fidelidad de Moisés para que sirviera de testimonio para lo que se iba a decir. Hermanos queridos, el testimonio que Moisés debía dar al pueblo tenía que ir acompañado de un ejemplo de fidelidad al Señor. Usted recuerda, amados hermanos, podemos recordar todos los eventos, algunos eventos en que se vio el pueblo de Israel envuelto, en los cuales el pueblo dudó. ¿Usted recuerda esto? Que el pueblo dudó, que el pueblo, verdad, quiso hasta un día cambiar a Moisés. ¿Usted recuerda cuando Dios promete libertarlos de la esclavitud? Cuando Moisés va a Faraón y le dice, mira, dice Jehová, deja salir a mi pueblo. En ese momento que Moisés fue por orden de Dios, ¿la situación se agravó o se facilitó para el pueblo? Se agravó. Faraón dijo, ¿quién es Jehová y quién eres tú? Ahora ponlos a trabajar más. Y el pueblo empezó a engreñarse, ¿verdad? Porque Moisés estaba haciendo esto. Pero Dios seguía ordenando a Moisés y Moisés iba, y cada vez que iba, ya usted conoce, mostraba una plaga, ¿verdad? Al pueblo de Egipto, pero las cosas se ponían más difíciles para el pueblo de Israel. Pero ¿cómo se mantuvo Moisés ante lo que Dios decía? Fiel. Con sus luchas como ser humano, pero fiel. ¿Usted recuerda cuando estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón? Moisés se mantuvo fiel y el pueblo pataleando. Cuando tenían hambre y sed en el desierto. La ocasión, hermanos, cuando fueron los 2 espías a reconocer las tierras. Y en cada cosa de esta, el pueblo pataleaba, el pueblo refunfuñaba, el pueblo sacaba las espinas, el pueblo sacaba las garras, pero Moisés se mantenía fiel a lo que Dios había dicho. Fue pues necesario la fidelidad de Moisés como líder para moverlos ¿a qué? A confiar. ¿Para moverlos a qué? A hacer. Hermanos, de igual forma, cada uno de nosotros necesitamos, para ser creídos, exhibir un testimonio donde la fidelidad sea nuestro estandarte. Nunca yo podré, aún con la verdad en las manos, nunca podré enarbolarla, que funcione, que se vea, que la gente pueda cambiar su vida al yo levantar la verdad, si detrás de mí no hay un testimonio de fidelidad. Si detrás de mí no hay un testimonio que la persona que puede verme, que me puede ver con la verdad levantada, pueda creer esa verdad o pueda decir, esa verdad está siendo sostenida por un hombre fiel, por una mujer fiel, por un joven fiel, por un niño fiel. ¿Usted ve por qué la insistencia de Dios? De que tú y yo somos fieles. Es que mañana hay que pasarle la antorcha a alguien. ¿Quién la debe recibir? Un hombre fiel. Porque la verdad tiene que ser expandida. ¿Quién debe hacerlo? Que pueda correr y ser glorificada, como dice la Biblia. Un hombre y una mujer fieles. Hermanos, recordemos que el único contacto, el contacto más directo que el hombre sin Cristo tiene con Dios, es a través de ti y de mí. Es a través de ti y de mí. Es por lo tanto, tenemos que hacerlo de tal manera, hermanos, que la fidelidad sea nuestro, como dije ahorita, nuestro estandarte. ¿Por qué insiste Dios en que tú y yo seamos fieles? Tercero, ¿por qué insiste el Señor en que el creyente sea fiel? Porque para servir a los demás se requiere fidelidad. En esta parte, este tercer punto, realmente yo me vi enfrentado y al mismo tiempo, ¿verdad?, enseñado, reprendido si fuera necesario, como siempre pido al orar para predicar. Fui
movido, porque ciertamente para servir a los demás se requiere hombres y mujeres fieles. Mire Tercera de Juan 5. Recuerde que Tercera de Juan nada más es un solo libro antes de Judas, ya casi al final de la Biblia. Tercera de Juan 5. Es importante, hermanos. Yo quiero que leamos el versículo 1 para que vea un nombre aquí que voy a mencionar para que usted no quede en el aire. Nada más el versículo 1, después baje conmigo al versículo 5. El libro está escrito, dice, el anciano, ¿a quién? A Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Juan, aquí se denomina el anciano. Gayo es esta persona que aparece en esta congregación. Mis hermanos, lo digo así para que usted ya en los comentarios que haga, que mencione la palabra Gayo, usted entienda que no es el esposo de la gallina, sino un hombre en la Biblia llamado Gayo. Mire otro nombre lindo. Vayan apuntando ahí las embarazadas o las que se van a casar. Hermanos, nota el verso 5. Dice, amado, le está hablando el anciano, ¿a quién? A Gayo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Mire, el servicio demostrado por Gayo hacia los hermanos, aún sin conocer a alguien o a algunos de ellos, el apóstol Juan lo identifica como un acto ¿de qué? De fidelidad. Él dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, a los demás, especialmente a los desconocidos. Juan está identificando la acción que está haciendo este hombre de prestar algún servicio a los hermanos. Él lo identifica como un acto de fidelidad. La pregunta es la siguiente. Dicho así, nos quedamos en el aire. Un acto de fidelidad. ¿Un acto de fidelidad a qué? Juan, o más bien Gayo, está siendo fiel a dos mandamientos bíblicos. Él está siendo fiel, por eso Juan le dice, fielmente. Un acto de fidelidad es cuando te conduces, cuando tú prestas algún servicio a los demás, y él dice aquí, especialmente a los desconocidos. Dos mandamientos él está cumpliendo ahí para que entonces él se le esté diciendo fielmente te conduces. ¿A qué él está siendo fiel? Primer mandamiento al cual él está siendo fiel, al mandamiento del Señor, que nos amemos unos a otros. Y aquí no está hablando nada más de aquel que se convirtió a Cristo. Mi amor hacia la humanidad, hacia el prójimo, no está limitado o supeditado. Usted se convirtió a Cristo, te amo. Usted no. No. Yo recuerdo un día pasado, yo entro a un colmado, por necesidad entré a ese colmado, porque es ese tipo de colmadones que ponen música las 25 horas del día. Y nada más tiene 24. Y yo por necesidad tuve que entrar ahí. Cuando yo voy entrando, yo saludo a unas personas que son fijos. Yo creo que cuando se mueran, si no se convierten a Cristo, van a salir ahí, alcohólicos ya. Y yo digo, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y uno de ellos me dijo, mire, pastor, no sé si exageró él, pues yo no creo que sea así en todos los creyentes. Mire, usted es el único cristiano que cuando nos ve nos saluda. Yo le dije, mira, lo que pasa con esto es que el Señor me llama a amarnos los unos a los otros. Y ciertamente el hecho de que yo ni comparta ni esté de acuerdo con el estilo de vida de ustedes, porque yo no estoy de acuerdo y ustedes lo saben. Ustedes están completamente conscientes de que yo no estoy de acuerdo como cristiano del estilo de vida de ustedes. Pero una cosa es yo despreciarlo,
Otra cosa es yo dejarlos, maltratarlos o mostrar que tengo que echarlos al menos. No, la Biblia no me manda eso. Cuando yo quiero predicarle a alguien, si yo le voy a predicar a ellos, puedo hacerlo si yo los maltrato, si no, no. Y él felicitóme por eso, pero ok, la gloria es para el Señor. Lo que quiero mostrar con esto es que ciertamente nosotros estamos prestos, tenemos que estar prestos para servir a los demás, y aquí dice especialmente a los desconocidos. Ahora, ahí hay algo que tenemos que verlo en esta mañana. Ojalá el tiempo me dé. Recuerde que la Biblia señala que tenemos que amarnos unos a otros. Es el mandamiento 2 del principio. En Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y vuelve y lo repite en 1 Juan 3:11, dice: porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Qué? Que os améis unos a otros. Y algo que nos muestra el Señor como una evidencia de que somos siervos del Señor es cuando nos amamos unos a otros. Entonces, cuando Juan le dice a Gallo: fielmente te conduces cuando prestas algún servicio, él está siendo fiel al mandamiento del Señor de que nos amemos unos a otros. Ahora, a otro mandamiento en el cual él está siendo fiel es a un mandamiento que está, y quiero que lo busquen, hermano, 1 de Pedro 4, 8 y 9. Busque ese. 1 de Pedro capítulo 4, versos 8 y 9. Y recuerde que estos son principios que no son aplicables nada más a mi hermano en Cristo, sino a todos, a la humanidad, aunque en el aspecto que lo está enfocando Juan, ciertamente vamos a ver que sí, está hablando de ser fiel al servir, al amar al hermano en Cristo que va a continuar la obra. Pero esto es, hermano, general. Dice la Biblia en 1 Pedro 4, 8 y 9: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Al otro mandamiento al cual él está siendo fiel, por el cual Juan le dice: fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, es al hecho de hospedarse los unos a los otros. Hospedarse los unos a los otros. Él, en este caso, él está siendo fiel a lo establecido por Dios en esta circunstancia. También nosotros estamos llamados a mostrar fidelidad a Dios haciendo así. Nuestra relación de hermandad debe caracterizarse por exhibir esta práctica preciosa, la práctica de hospedarse los unos a los otros. Ahora bien, debo agregar algo importante, interesante y muy de nuestro contexto y muy de estos tiempos. Debo agregar que, hermanos, y de otra forma aclarar el hecho de que cuando la Biblia dice de Gallo que prestaba servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, era un servicio especial que en aquel tiempo se podía realizar. En aquel tiempo se podía realizar tal y como nos lo muestra el libro de Tercera de Juan, y lo vamos a ver ahora, aunque yo sé que ustedes están cansados y quieren que yo termine, pero voy a seguir. Amados hermanos, ellos hospedaban en sus casas a creyentes aún sin conocerles. Velaban por ellos para que pudieran seguir su camino con el propósito piadoso de seguir extendiendo y mostrando la verdad de Cristo. Mire conmigo los versículos de 2 de Juan 5 hasta el 8 y vamos a hacer una aplicación en este sentido. No me estén mirando con ojos cuadrados. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en ese sentido. 3 de Juan, versos 5 hasta el 8. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él,
sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Aquí está hablando de acoger a estas personas, hospedarlos en la casa, sostenerlos hasta que ellos puedan continuar. Y el apóstol dice, aún a los desconocidos, porque cuando lo hacemos estamos cooperando con la verdad. Ahora bien, sé que en este tiempo resulta ser un poco arriesgado hacerlo de esa forma por haberse extendido tanto la maldad. De tal manera que muchos toman hasta el evangelio para engañar. Ya de esa misma forma como está aquí, resulta imposible yo hacerlo porque algunos hasta el evangelio han tomado para engañar. Amados, yo recuerdo, yo tenía en este país de la Romana, aquí en la ciudad de la Romana, tenía 2 meses. Venido a hacer la obra misionera, no conocía casi a nadie, y esto, aquello, y tuve que hacer algunas compras. Por este lado no estaba el Orense ¿verdad? Y bajé, el único que conocía que quedaba cerca mismo de la parada. Ya muchos conocen lo que estoy diciendo, la guaguita, no había vehículo en ese tiempo, la guaguita de atrás. Y yo vengo con 4 funditas para que compré algo para llevarlo a la casa, y una persona me ve de lejos y me dice, bendecido. Dios te bendiga, mi hermano. Una persona sin ninguna forma no estaba desaliñado, ni estaba mal vestido, ni una condición de tigre, ¿verdad? Nada de eso. Y yo digo, amén, hermano. Y él me toma las fundas para ayudarme en la guagua. Yo entiendo que es el cobrador, y él me lleva hasta allá y me dice, Dios le bendiga a mi hermano. Y yo digo, amén, amén, gracias, mi hermano. Y él me dice, bendecido, quiero que me haga un favor. Tengo hambre. Mira, ahí mismo venden comida, para que usted no me dé el dinero. Mostró ahí un gesto hasta de honestidad. Para que usted no me dé el dinero, cómpreme algo ahí para yo comer, que tengo hambre. Yo le dije, mira, mi hijo, ciertamente te voy a ser honesto. A mí me queda el pasaje más 5 pesos. ¿Sabe qué pasó? Esa persona me dijo todos los insultos del mundo. Todos. Y yo me quedé así, estupefacto, sorprendido, anonadado. Malas palabras y todo esto me dijo ese hombre porque yo no le di lo que quería. Pero ¿cómo se me introdujo? Bendecido, Dios te bendiga, mi hermano. En este tiempo es difícil ser hospitalario de esa manera. Pero, sin embargo, a pesar de todo esto, no debemos cerrar nuestros corazones para servir. Pidamos al Señor que nos dé sabiduría para saber a quién hacerlo, en el momento de hacerlo y cómo hacerlo. Pero que nos dé sabiduría, que el corazón no se nos cierre para servir. Que no se te cierre, amado, para servir. Para servir a los demás tenemos que ser fieles al Señor. Y por último, para terminar, hermanos, ¿por qué insiste el Señor en demandar al creyente ser fiel? Porque para administrar las cosas de Dios se requiere hombres fieles. Se requiere fidelidad. Para administrar las cosas de Dios se requiere fidelidad. Primero los Corintios 4, 1 y 2, por favor. Primero los Corintios capítulo 4, versos 1 y 2. Dice la Biblia, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amados hermanos, para administrar las cosas de Dios se requiere fidelidad. Yo sé, por lo regular, cuando escuchamos la palabra administrar, pensamos a veces únicamente en recursos económicos, recursos humanos, liderar, etc. Y se nos olvida que aunque ciertamente esto es parte de lo que es la administración, pero no solamente es eso. Cuando se está hablando de que el siervo del Señor tiene que ser hallado fiel, el administrador, no piense en el pastor, no piense en el diácono, no piense en que el que está sobre un ministerio, no, piensa en ti, piensa en todos. ¿Sabe por qué?
Porque cuando aquí está hablando de administrar, no está hablando de cosas así nada más. Está hablando, hermanos, si tú te fijas en el versículo 1, mira el versículo 1 de 1 Corintios 4, dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. Las cosas que hago para Dios. El estilo de vida que los demás observan de mí. ¿Qué tanto comparto con otro el ministerio que estuvo oculto? El misterio que estuvo oculto, que es el Evangelio. ¿Qué tanto lo hago? ¿Cómo administro los dones que el Señor me ha dado? No estamos hablando nada más de dinero o de administrar este templo, de mantenerlo. No. Está hablando de los misterios de Dios, de los administradores de los misterios de Dios, las cosas que Dios nos ha dado. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué tanto comparto el Evangelio? ¿Cómo estoy siendo de bendición a mi familia? ¿Cómo estoy siendo de ejemplo a los demás? Todas esas son cosas que Dios nos ha dado a ti y a mí para administrarlas. ¿Y cuál es el requerimiento aquí? Que el administrador sea hallado fiel. Hermanos, recordemos que tú y yo, que solo tú y yo podemos administrar las cosas que nos confían en las manos. Significa que entonces todos somos administradores de Dios. Tú que te convertiste hace un mes, 2 meses, 1000 años. Si aquí estuviera Chola, dijera 1000 años como Chola. Mi Cholita querida. Todos somos administradores de los misterios de Dios. Y todos nosotros tenemos que ser hallados fieles. Así que, ¿por qué insiste el Señor en demandar al creyente que sea fiel? Porque se requieren hombres fieles a los cuales se les pasará la antorcha. Porque para expandir la verdad se requiere fidelidad. Porque para servir a los demás se requiere fidelidad. Y porque para administrar las cosas de Dios se requiere fidelidad. Así que, amados, quiere el Señor que en esta mañana tú y yo hagamos de lo que el Señor ha querido mostrarnos en esta hora eco en nuestras vidas. Recuerde que la fidelidad nace, crece y se multiplica en un corazón dispuesto. Que el Dios del cielo nos ayude y que tu corazón, a pesar de que te quiere engañar, pero que tú puedas, con la palabra del Señor, con la oración y con la ayuda del Espíritu Santo, tú y yo procurar ser fieles a Dios para que todas esas cosas puedan cumplirse en nosotros y tú y yo podamos mañana dar buen ejemplo, hoy dar buen ejemplo de lo que es administrar las cosas del Señor, y mañana cuando estemos en la presencia del Señor, pues el Señor nos diga, bien, buen siervo. Que Dios le bendiga.